Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, muy buenas. Vamos a darle de una vez a un episodio nuevo de 230. Yo soy Eric Estrada y le doy la bienvenida a Cine Garage, esta barra de programas de cine que se genera dentro de Puentes.me en una hermandad creativa que cada vez está rindiendo mejores frutos. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha, a la gente que se queja, a la gente que nos aplaude. Todas las opiniones son tomadas aquí en cuenta, entonces mientras nos escuchen y se lancen los mensajes y luego se responda, nosotros estamos contentos. No nos espanta que nos den críticas a nuestro trabajo, de eso se trata, ¿no? Para eso estamos. Entonces, muchas gracias a todos los que se han tomado la molestia de corregirnos, a la gente que se ha tomado la molestia también de felicitarnos. Aquí estamos trabajando para ustedes. Y sí, el 230 está trabajando como doble, digamos. El Festival de Cine de Cannes, ya se los había comentado en el episodio anterior, nos partió un poco a la mitad. De medio equipo Cine Garage estuvo cubriendo el Festival de Cannes para distintos medios. Aureli hizo su reporte para Puentes y para Cine Garage. Saray Campech, que me ayuda a hacer el programa Renglones Luminiscentes, que seguramente ya estarán extrañando, también estaba en Cannes, reportando desde allá y lanzando sus notas para la barra cultural del Canal 11. Entonces, pues digamos que Cine Garage dentro de Cannes, mientras Cannes y con Cannes, tiene a los equipos divididos. Por eso es que tuvimos algunos contratiempos para mantener al día Renglones Luminiscentes. 230 ha ido por ahí y ahora rescatamos el ritmo, ahora estamos otra vez con ustedes y pues bueno, quiero agradecerles primero el interés. Ha habido muchas sugerencias, la gente nos escribe para pedirnos y para que consideremos algunos avances. Ustedes lo saben muy bien, este programa está dedicado a especular alrededor de los avances cinematográficos que poco a poco van saliendo, y pues sí, eventualmente llegaremos a los avances del verano. El problema, y aquí respondo un par de preguntas que me han lanzado a través de la cuenta Cine Garage en Twitter, y que han llegado también a mi propia cuenta. No solemos comentar los avances de las grandes películas del verano, pues porque normalmente esos avances no tienen mucho fondo. Si ustedes revisan, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Transformers, el último avance es completamente parecido al primero. No hay en realidad un discurso que esté buscando una emoción distinta a la que ya sabemos que vamos a tener con Transformers. No sé si me explique. Es decir, no están queriendo sorprendernos, simplemente nos están diciendo esto va a ser como ha sido siempre. Entonces, como eso ocurre con la mayor parte de las películas del verano, solemos no tomar en cuenta a esos avances porque pues, nos dan muy poco tema, en pocas palabras. Habrá excepciones, por supuesto, ¿no? Hicimos una excepción, creo que con La Mujer Maravilla, obviamente con Star Wars hay excepciones también, no porque sean películas mucho más profundas, sino porque, pues, efectivamente hacen avances más interesantes, ¿no? Creo que sin ser un programa de crítica de avances, que no lo es, sí tenemos muy claro desde aquí adentro que incluso dentro de los avances hay niveles. Unos son mejores que otros, otros son más propositivos que otros, y unos son idénticos a otros que tampoco nos han gustado. Entonces, por eso también le quise espaciar el tema a la gente, para no hablar de avances todo el tiempo. Por eso está Renglones Luminiscentes una semana y luego el 230, que es este programa que están escuchando ustedes, a los siguientes 15 días. Entonces vamos a darle al de esta semana, que nos lleva de alguna forma a dos vertientes diferentes del cine clásico. Por un lado, vamos a hablar del avance de Murder on the Orient Express, o Asesinato en el Orient Express, que es este famosísimo tren en Asia,
una historia inspirada en la novela de Agatha Christie, que ha tenido varias adaptaciones tanto al cine como a la televisión. Y que, pues bueno, ahora regresa en una versión nueva con todo lo que eso representa a nivel de ventaja tecnológica, dirigida nada menos que por Kenneth Branagh. Y del otro lado, tenemos una propuesta pues más, digamos, original, escrita especialmente para la pantalla, hasta donde tengo entendido, que se llama Seven Sisters, pero que también también la manejan con un segundo nombre, que es What Happened to Monday, qué le pasó al lunes, y ahora vamos a explicar más o menos de qué se trata esto. ¿Por qué digo que son dos películas que nos llevan en vertientes diferentes al cine clásico? Pues bueno, El asesinato en el Orient Express, como ya les había dicho, ha tenido varias adaptaciones al cine, unas muy buenas, unas muy malas, y digamos que es el suspenso tradicional. Agatha Christie, que es una de las escritoras de suspenso más famosas que ha tenido este planeta, pues maneja el suspenso tradicional, ¿no? Sin necesidad, muy a la Sherlock Holmes incluso. Sin necesidad de meter extravagancias, sin necesidad de inventarse cosas completamente improbables, sino más bien usando la lógica, la razón, el análisis, es que ella plantea los casos que desarrolla en sus escritos, casos que normalmente se resumen o se reducen al asesinato, al robo, al secuestro. O sea, tampoco es que desaparezca un edificio en la mitad de Londres y que el agente encargado tenga que encontrarlo o saber qué fue lo que pasó. Su suspenso es mucho más tradicional, muy asentado en la realidad, de hecho muy realista. El suspenso que uno juega en Clue, por ejemplo, nada que se saque de la manga como para que nadie resuelva el famoso caso. Todo lo contrario, lo que Agatha Christie suele hacer en sus escritos es invitarnos a caminar y a desarrollar la historia junto con ella para poder ir resolviendo el acertijo que ella plantea en un principio y, en consecuencia, a partir de la resolución de ese acertijo que hacemos con ella mano a mano, generar suspenso en quien está leyendo. Es decir, darnos cuenta de repente que nuestra suposición era buena o mala, conforme lo que está narrando Agatha Christie, y a partir de eso inyectarle emoción. Si la suposición era mala y uno se sabe equivocado en la historia, uno necesita seguir leyendo para saber en qué momento la regamos y en qué momento podemos corregir el camino. Y si uno hace una suposición acertada y la novela nos lo confirma, pues con mayor razón uno necesita seguir leyendo, porque entonces estás entendiendo mucho más, o por lo menos estás analizando mucho más de lo que en un principio tú creías. Ese es el suspenso tradicional, ese es el suspenso que usa Agatha Christie, y por ahí se maneja El asesinato en el Orient Express. Del otro lado, en Seven Sisters, una película de Tommy Wirkola, que ahora vamos a ver cómo es curioso que Wirkola se esté acercando al cine clásico. Uno, al ver el avance, se conecta, por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, se conecta uno con esa ciencia ficción de los años 60, 70, de mundos distópicos que parecerían estar insertos pues en el pasado muy cercano, ¿no? Un poco en donde también, por ejemplo, caminaba Hightower, de una narración muy, muy buena, que de hecho estoy volviendo a leer, de J.G. Ballard. La narración, por ejemplo, de Ballard, y así lo rescata la película, ocurre en un futuro muy cercano, pero que está ambientado y se ve y se siente y se nota y se sabe como el mundo de la Inglaterra de los años 70. Y la película quiso hacer eso, quiso ubicar a los años 70 como si se tratara del futuro de la humanidad. Y eso es un juego tanto visual como dramático muy interesante. Seven Sisters no llega a tanto, no es una película tan ambiciosa, pero sí en cuestión de tema, en cuestión de desarrollo de tema, y por lo menos por lo que deja ver este primer avance, se mete digamos, a las atmósferas del cine de ciencia ficción de los años 70. Y si quieren, pues le vamos dando por ahí antes de entrar
al entendimiento de la información que nos da Asesinato en el Orient Express, Seven Sisters, ¿no? Una película, además, las dos películas tienen un reparto realmente impresionante, muy sólido, con gente muy importante trabajando en ambas películas. Seven Sisters, ahora nos detenemos con Tommy Wirkola, que es el director, está protagonizada por Noomi Rapace, o Noomi Rapace, depende cómo les gusta decirlo, que se hizo famosa con la chica del dragón tatuado antes de que se hiciera en Hollywood, ¿no? Ella era la Lisbeth Salander que todo mundo conocimos por primera vez en el cine. Yo las novelas no las he podido leer, las películas las conozco todas, y bueno, Noomi Rapace se hace famosa ahí y se hace mundialmente famosa cuando entra a la saga Alien con Prometeo. Y ahora en Alien Covenant tiene por ahí una especie, no le llamaría cameo porque se ve como en fotos, ¿no? O sea, el personaje no está ni siquiera vivo en la película, pero pues ahí se hace referencia a él y lo tenemos en algunas imágenes. También actúa Willem Dafoe, que no necesita mayor introducción. Glenn Close, que está, digamos, también dándole ese toque Juegos del Hambre a la película, ahora lo vamos a ver. Y luego está el señor Robert Wagner, uno de los actores más experimentados del reparto. ¿Quién es Tommy Wirkola? Tommy Wirkola, que no tiene además nada que ver con el guión. El guión es de Max Bolkin y de Kerry Williamson. Tommy Wirkola está evidenciando que está haciendo una película por encargo, que no tiene nada de malo, como lo ha hecho prácticamente toda su carrera, más allá de las dos películas de Dead Snow que ya tiene, que fue además la película con la que se hizo famosa. Dead Snow, esta aventura satírico, sátira, terror, comentario político, película de persecución, en la que un grupo de excursionistas en la montaña se encuentran de repente y desentierran a otro grupo de zombies, soldados nazis, es decir, algunos soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en zombies, han vivido enterrados bajo la nieve en esta zona donde están paseando estos alpinistas, y en algún momento, por alguna razón que ya podrán ver ustedes en la película es muy divertida, vuelven a la superficie de la Tierra y pues comienza la persecución. Eso es en realidad la sinopsis de Dead Snow, una película de estas serie B, poco presupuesto, muy bien utilizado, una narrativa, si no inteligente, por lo menos brillante, ¿no? Imaginativa de repente, que pues lanza a la fama al señor Wirkola y que hace de Dead Snow una pequeñita, muy pequeña película de culto. Todavía no tiene tamaños como para convertirse en una gran película de culto como lo han hecho otras. Tampoco tiene tanto mal gusto, o sea, creo que si se hubiera arriesgado más, si se hubiera soltado más, si no se lo hubiera tomado tan en serio, que además no lo hace, lo cual es difícil, y ahí uno entiende el esfuerzo de Wirkola, de haber, digamos, explotado más su propio tema, quizá habría entregado una película de culto al 100%. Como cuida, como le gustan las cosas mucho mejor hechas que el cine serie B, siendo que su película es de bajo presupuesto, la película no llega a tener todo el mal gusto que se requiere para, digamos, marcar a una generación. Sin embargo, la película es bastante conocida. Después de Dead Snow, que es del 2009, lo llaman para dirigir Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que también tiene lo suyo. Aquí sí se deja ir más, ¿no? Juega un poco más con el absurdo. Juega, de hecho, con toda la imprecisión histórica que se le puede permitir a alguien que además va a adaptar un cuento, ¿no? Un cuento de personas que nunca existieron. Pues bueno, se da la libertad y entrega pues también una película de acción muy peculiar, una película de acción en donde hay armas que simplemente no pueden existir, pero que él hace que
creamos todo lo que nos está contando. Entonces se vuelve una película muy divertida, se vuelve una película de acción, una película que quizá pudo haber tenido un poco más de dosis de violencia, como sí la hay en Death Note y como sí la hay en Death Note 2, que es la película que siguió a Hansel y Gretel. Pero aquí pues obviamente estaba trabajando con los estudios americanos, y a los estudios americanos esas cosas todavía les dan algo de desconfianza. Entonces, esa sería, digamos, la gran diferencia entre por lo menos estas tres películas, las dos de Death Note y la de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel está tratada más con pinzas, en Death Note se deja ir más, aunque todavía, yo insisto, pudo haber llegado mucho, mucho más lejos. Y ahora tiene esta película que, como les digo, se llama Seven Sisters o What Happened to Monday, que fue lo que le ocurrió al lunes, o Siete Hermanas, que es la traducción de la primera. Yo no sé con qué nombre se vayan a quedar. Seven Sisters se me hace demasiado literal, no hay alma en ese nombre, aunque parece ser que es con el que se va a quedar la película. ¿Por qué? Efectivamente está contando la historia de 7 hermanas, ubicadas en un futuro distópico en el planeta Tierra, un planeta que, ya colapsó, ya no hay suficiente alimento, ya no hay suficiente agua, ya no hay suficiente espacio, ya no hay suficiente oxígeno, está todo muy, muy contaminado. Entonces pues, la gente ya no está a gusto, y en ese entorno el gobierno, por lo menos el gobierno de... creo que no tengo aquí el nombre, si es que existe el nombre de la ciudad-país o la ciudad-estado en la que ocurre la historia, pero digamos que en Estados Unidos, hasta donde entendemos, dirigidos y gobernados por Glenn Close, que es la que lanza el mensaje que les voy a comentar ahora a cuadro durante el avance. En ese Estados Unidos, pues bueno, se lanza una prohibición para tener más de un hijo. Una medida que además ya ha existido en la humanidad. En China existió hace no mucho tiempo una ley que le prohibía a la gente tener más de un hijo. Por supuesto, hubo quien lo obedeció y hubo quien no lo obedeció. No de manera tan tajante, pero las campañas de planeación familiar están dirigidas a eso, a idealmente que la gente solamente tenga un hijo. Mucho es ya tener 2, pero este tipo de información que se lanza es para que tengamos pequeñas familias. Pues bueno, por alguna razón que, bueno, en el mundo que les digo, el agua está racionada, los alimentos están racionados, y por supuesto los espacios en la escuela están también muy limitados, contados además a través del hecho de que pues, el supuesto de que cada una de las familias de este país tiene no más de un hijo. Pero muy pronto conocemos la problemática de la película, que además, pues sí, nos lleva de alguna forma al sentimiento que la gente que haya visto Orphan Black, la serie de televisión con Tatiana Maslany, habrá experimentado ya. Ahí no se trata de un futuro distópico, la serie de televisión está ambientada en el presente, me parece que está en Netflix, además, si alguien le quiere echar un ojo. Y no hay una prohibición para tener más de un hijo. Lo que ocurre con Orphan Black es que el personaje o los personajes que interpreta Tatiana Maslany, ella hace a todos los personajes los personajes personaje, entre todos son parte de un experimento en donde se clonó a una chica, que es la señorita Maslany, en diferentes situaciones, ¿no? Todas tienen la misma edad, pero todas tienen una personalidad completamente diferente y habilidades completamente diferentes. Y tras un accidente, poco a poco se van encontrando uno a la otra y van tratando de resolver el misterio de por qué existen varias personas iguales en el mundo, qué tipo de experimento se desarrolló, con qué intención. Por ahí va la historia. Lo que ocurre con Seven Sisters es todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, pero sí es muy, muy diferente. Noomi Rapace interpreta a 7 hermanas. No nos cuentan, hasta donde nos dice el avance, no hay una razón por la que esta familia tiene 7 hermanas, más allá del probable, estos
pues, las pastillas para tener hijos, ¿no? Que ahora lo saben y además nos estamos llenando de gemelos en el mundo. Cuando las mujeres empiezan a tomar este tipo de pastillas para quedar embarazadas, existe una alta probabilidad de que tengan 2 hijos en lugar de 1 o incluso más. Parece que algo así ocurre con What Happened to Monday o Seven Sisters, y la familia de Willem Dafoe termina con 7 hijas, todas idénticas. Entonces, él decide no avisarle al gobierno, esconder a sus hijas y a cada una de ellas darle un nombre. Lunes, martes, miércoles, así hasta el domingo. Y mandarlas a la escuela o dejarlas salir a la calle dependiendo el día de la semana y de su nombre. Es decir, la chica que se llama Lunes sale los lunes a la escuela y a la calle y a los mandados, haciéndose pasar por fulana de tal, que el padre les da la indicación. Todo esto ocurre en el avance. Tú tienes que decir que te llamas tal, y tú, martes, cuando salgas, tienes que decir que te llamas tal, igual que lo hizo tu hermana, el mismo nombre, la misma persona, para engañar a las autoridades que están, por supuesto, interrogando en las calles para tratar de mantener a todo mundo bajo control. Es un mundo, repito, contaminado, sin alimentos, es un mundo muy gris, y es un mundo, aquí es donde yo quiero... bueno, nada más para contarles el final del planteamiento que ocurre en el avance. En algún momento Lunes no vuelve a la casa, entonces las hermanas comienzan a ponerse de acuerdo para tratar de investigar qué fue lo que ocurrió con Lunes. Ahí está el otro nombre de la película, que yo creo es el que deberían de adoptar, y ahí comienza a correr esta película. Repito, piensen en Soylent Green o Cuando el destino nos alcance, piensen en ese tipo de películas, ¿no? Donde el futuro tiene esta ropa retro de materiales extraños como del pasado, pero en cortes diferentes, como para tratarnos de ambientar en el futuro. Piensen mucho incluso en los looks de los extras y de la gente del montón en Star Wars, ¿no? Una película de finales de los 70, patillas largas y ropa futurista, que es como la voy a entrecomillar. Por ahí está el espíritu más o menos de What Happened to Monday, y las imágenes que nos está regalando en el avance pues van justo para allá. Y por eso, decía yo, nos refiere de alguna manera a ciertos clásicos, a este cine de ciencia ficción de bajo presupuesto, en el que sí se hablaba mucho de la distopía, se hablaba mucho de que el futuro no es lo que nos han contado, o no va a ser lo que nos han contado que va a ser, y que hay que tener cuidado. Y la película, ya de entrada, lanzando el mensaje de que el gobierno no va a permitir más de un hijo por familia, nos está diciendo que se va a mover en un mundo muy incómodo, un mundo muy rasposo, un mundo muy, muy oscuro, como sugieren los colores que se pueden ver en el avance de la película, y que quedará pegado en la bitácora de este episodio para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran. Déjenme hacer la pausa de este episodio y venimos con Murder on Orient Express, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Los viernes a las 4 de la tarde a través de Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a entrar de lleno con Murder on the Orient Express, la película dirigida por Kenneth Branagh, inspirada en la novela del mismo nombre, Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, pero con un guión de Michael Green. Kenneth Branagh, ¿qué podemos decir o qué no podemos dejar de decir de la carrera de un actor
y de un director tanto de cine como de teatro tan polifacético por un lado, tan clásico por el otro como Kenneth Branagh. Su lista de participaciones como actor suma ya 62 créditos, en donde por supuesto se incluyen series de televisión, películas cortas, todo aquello, pero pues bueno, son 62 créditos que hasta donde sé son más de los años que él tiene. Él nació en 1970, entonces por supuesto, tiene más películas que años, y eso pues yo creo que es digno de aplaudirse. ¿Qué es lo que podría distinguirlo a veces como actor? Pues bueno, tiene ahí varios clásicos, cada uno de su época. Tiene Carros de Fuego, que fue su primera película. Ni siquiera tuvo crédito por esa, pero bueno, lo pueden ver ahí en Carros de Fuego. Luego entró a la televisión. High Season fue su película del 87. En más televisión, prácticamente toda en Inglaterra. Y luego yo creo que la película que lo lanza al estrellato a nivel mundial es Henry V. Una historia, pues sí, que lo lleva, digamos, a los terrenos que a él le gustan, a los terrenos del teatro clásico, a los terrenos de los vestuarios teatrales, ¿no? A esta cruza que de hecho prácticamente garantiza William Shakespeare con el mejor teatro, como el que él escribía, y un lenguaje tan atractivo y tan poderoso como el del cine, que Kenneth Branagh sabe además utilizar muy bien. Yo creo que si pudiésemos hablar de un personaje que ha sabido y que ha querido adaptar de una muy buena manera las obras de teatro, en particular las de Shakespeare, al cine, ese es Kenneth Branagh. Por eso creo que a la hora de que hace su Henry V en 1989 se convierte en alguien mundialmente famoso, y es ahí donde empieza como a despuntar y a estar en todos lados, como para después hacer películas también más interesantes o incluso más arriesgadas dentro de su propia carrera, como es Thor. Para muchos, el hecho de que ahora les voy a decir de cuándo es Thor, eso ya es de los 2000, ¿verdad? Tengo aquí la lista. Tiene Valkyria en el 2008 como actor. Pero si nos vamos al apartado de director, que es la que tenemos acá, Thor es del 2011. Para muchos tenía bastante sentido el hecho de que hubiesen llamado a Kenneth Branagh a dirigir una historia de un superhéroe que tiene problemas con su hermano y con su padre. O sea, los famosos daddy issues, como se dice en inglés, ¿no? Las broncas con tu jefe. La temática universal de todo el tiempo en todos lados, que es además un elemento muy bien manejado y muy bien explotado prácticamente en todas sus obras por William Shakespeare. Entonces, por un lado, sí tenía sentido que lo llamaran a dirigir, vamos a decirlo así, sí, una película de superhéroes, porque lo es, pero una película de superhéroes que tenía una problemática muy shakespeariana. Probablemente el desarrollo de la película de Thor en sí misma no es completamente shakespeariano, porque estamos hablando de un superhéroe, ¿no? Que vuela, que tiene que pelear, que tiene que cumplir ciertas cuotas dentro del género, ¿no? Que el propio estudio le está diciendo: no puedes hacer una historia de Thor si no pelea con alguien, no puedes hacer una historia de Thor si no usa sus superpoderes. Entonces, no es que la película sea completamente shakespeariana, pero sí la problemática que va a persistir entre por lo menos 3 personajes de esta historia, el padre y el hermano de Thor, sí es muy shakespeariana. Entonces, de alguna forma tenía sentido que lo llamaran a él, que además se aventó la puntada de justo después de Thor, dirigir un Macbeth. O sea, sí está trabajando sus temas en la cabeza, no importa qué películas esté haciendo. Pues bueno, Henry V, donde también actúa, es la película que, repito, lo lleva
a la fama mundial. Mucho ruido y pocas nueces. La versión del 93, tiene otro Otelo en el 95, un año después volvió a filmar Hamlet. Tiene un The Proposition por ahí, o sea, como actor es alguien muy, muy prolífico también, es alguien que está trabajando todo el tiempo. Sleuth, tiene cortometrajes, o sea, no es poca cosa el hecho de tener a Kenneth Branagh, ya sea como director o como actor, porque por los dos lados es alguien que ha cumplido mucho. Y ha cumplido tanto que incluso tiene su Cenicienta del 2015, aplaudida por muchos y vilipendiada por otros tantos que no acaban de entender qué es lo que está contando Kenneth Branagh en esa Cenicienta. Ya luego la platicaremos, ya estamos haciendo los arreglos necesarios para poder platicar esa Cenicienta en particular con alguien que le sabe. Entonces, Kenneth Branagh, pues bueno, tiene su Frankenstein. ¿Se acuerdan del Frankenstein que hizo con Robert De Niro? También muy especial, completamente teatral, pero a la buena. O sea, no es que le dé flojera filmar, sino que pues le mete juegos demasiado teatrales en la escenografía, paradójicamente en los movimientos de cámara. La cámara acaba dibujando un espacio entre los actores en el que uno bien podría plantarlos en un escenario de teatro, ¿no? Y la cámara nos enseña ese espacio, a veces desnudo incluso. Entonces, el espacio, no Kenneth Branagh. Entonces, chequen también su Mary Shelley's Frankenstein, especialmente ahora que ya está anunciado de parte de Universal, pues que van a resucitar a sus monstruos clásicos. Uno de los más adaptados al cine después de Drácula es Frankenstein. Entonces, si viene un Frankenstein, que además va a ser con Javier Bardem, revisen el de Kenneth Branagh. Él es el encargado de la dirección, él es el personaje del detective de Agatha Christie, el famosísimo Hércules Poirot, o Hércules Poirot, como le digan ustedes. Yo le digo Poirot, a mí el francés, ya lo saben, no se me da. Él es el investigador, él va a ser el encargado de resolver el asesinato que se va a desarrollar en el Orient Express. Algunos datos de trivia, porque el avance lo que hace, curiosamente, ahora que hablábamos de espacio, es explotar el espacio del tren, un espacio confinado, un espacio en el que pues de alguna forma hay una sensación de encierro. Quien haya viajado en tren sabrá que si hay una libertad de movimiento absoluta, eso no evita que por momentos, en ciertas situaciones, haya una sensación de encierro dentro del transitar en el tren. No, esa libertad absoluta no lo es tanto así. Y pues bueno, hay un juego muy peculiar entre quién está en dónde y qué espacios hay en el tren o en el pasillo del tren. Y curiosamente, Kenneth Branagh va a estar jugando con eso, con estos espacios. Así como tenía espacios muy, muy grandes en aquel Frankenstein, aquí nos los va a comprimir, pero con muy buen ojo. Si le echan un vistazo al avance, se van a dar cuenta que le importa el aire, que le importa el poco aire que hay entre personajes, que le importa el poco espacio que hay entre personajes, que le importa ese roce, que le importa el tamaño de los pasillos. Y a mí justo por eso me llama mucho la atención el hecho de que hayan filmado la película en 65 milímetros, en formato grande, en un formato de pantalla muy bonito. A mí me encanta que la gente filme así, pero es el formato en que se filmó, por ejemplo, The Hateful Eight de Tarantino, así como a lo bestia, ¿no? Es un formato bien elegante. Si no lo han visto, se los recomiendo. Si no lo han experimentado, se los recomiendo. Y Asesinato en el Orient Express está filmada en 65 milímetros. Entonces, esta aparente separación entre el gran formato que da mucho espacio y que nos alarga el encuadre para poder sumar más información con el espacio confinado del tren, creo que le puede dar un espíritu muy peculiar a la película, un desplazamiento visual muy distinto. No quiero decir peculiar, pero sí al cual estamos poco acostumbrados, ¿no? Esta diferencia entre lo pequeño y lo grande, manejada de esta forma, creo que tiene muchas posibilidades y se deja ver especialmente en la segunda parte del avance, cuando la cámara va recorriendo durante pues casi un minuto
el carro comedor del tren, y vamos viendo a los distintos personajes que están involucrados en este asesinato, vistos desde el punto de vista del detective de Hércules Poirot, pues como sospechosos, ¿no? Y ahí algunos letreros nos van diciendo, este es fulano y se dedica a esto, esto es sutano, se dedica a esto. Entonces, ahí, durante todo el avance, pero en particular ahí, es donde creo que Kenneth Branagh ya nos está diciendo, cuidado, voy a utilizar el espacio a mi manera, hice algo que pocas veces se está haciendo en la actualidad y además lo hice en 65 milímetros, lo cual creo que habrá que agradecérselo infinitamente, le haya salido la película o no. Yo dudo que le haya salido mal. Son muy pocas las películas en donde uno puede decir que Kenneth Branagh se tropezó, o que tuvo algunos problemas, o que no estaba completamente suelto. Entonces, nada más por este plano que les estoy contando, uno se da cuenta que tiene a la película bajo control, que tuvo a la película bajo control todo el tiempo y que vamos a encontrar una muy buena adaptación, cine de suspenso, de Agatha Christie hacia una película de Kenneth Branagh. El reparto también es sencillamente espectacular. Tenemos a Johnny Depp, a Michelle Pfeiffer, a Penélope Cruz, a Daisy Ridley, envueltos todos en este misterio de suspenso, entonces misterio y suspenso. Nada más un dato, Michelle Pfeiffer llega al reparto después de que Angelina Jolie y Charlize Theron dijeron no, nosotros no le entramos. O sea, estuvieron buscando primero a Angelina Jolie, después buscaron a Charlize Theron, y no se pudo, ¿no? Entonces fue después de eso que llamaron a doña Michelle Pfeiffer, que es una estupenda actriz, que es igual de guapa que las otras dos, y que estoy seguro lo hizo muy bien. ¿Qué fue lo que pasó con Angelina Jolie? Este dato es interesante, aunque tampoco es nada que no podamos suponer. Angelina Jolie, a la hora de estar negociando para entrar o no a la película, dijo, yo quiero que mi personaje tenga más tiempo en pantalla. Entonces los productores dijeron, no, porque tu personaje no es el principal es el investigador, el señor Hércules, tu personaje no puede tener más tiempo, pues porque simplemente no puede tener más tiempo. Entonces ahí Angelina Jolie fue cuando dijo adiós. Y fue justo cuando buscaron a Charlize Theron, que me imagino estaba haciendo la película de acción que va a presentar ahora, que se llama Atomic Blonde, y pues luego regresaron con Michelle Pfeiffer, que repito, creo, así sin haber visto la película, estoy seguro que hizo un gran trabajo. Hablando de los 65 milímetros, esta es la segunda película que Kenneth Branagh hace en ese formato. La primera fue, ya hablamos de ella, el Hamlet de 1996. Ahí utilizó ese formato, ahí utilizó esa amplitud, especialmente ahí fue donde explotó las posibilidades de proyectar la historia en ese formato. Sí, uno entiende, ¿no?, que al filmar en 65 tu encuadre cambia, tu información puede ser manipulada de otra forma, pero por supuesto todo tiene que ir enfocado al cómo se va a ver en la pantalla. Entonces tiene uno que imaginarse también qué se va a proyectar, cómo se va a proyectar, de qué lado va a estar algo y de qué lado no, y creo que Kenneth Branagh lo hizo muy bien en ese Hamlet. Vamos a ver cómo le salió ahora en Murder on the Orient Express. Más del reparto, hay dos ganadores del Oscar, o sea, para que vean el nivel de estrellas y de propuesta que tiene la película, hay dos ganadores del Oscar, una es Penélope Cruz, la otra es Judi Dench, y cuatro nominados, cuatro actores, cuatro personas del reparto que ya han sido nominados al Oscar, el propio Kenneth Branagh, Willem Dafoe, que repite, ¿no? Vamos de allá para acá, vamos del Seven Sisters para acá, Michelle Pfeiffer y Johnny Depp. Todos trabajan alrededor, como les dije, de esta historia que originalmente se publicó por entregas en una especie de serial. O sea, cada semana Agatha Christie, me imagino que sí fue cada semana, entregaba un capítulo nuevo, un avance nuevo de su historia, durante todo 1933 en el Saturday Evening Post, el periódico. Entonces, así fue como se publicó por primera vez la novela, aunque ya en el 34, un año después, recopilan toda la narración de Christie y la meten en un libro en la novela. Un dato curioso antes de despedirnos, un año antes de que se publicara esta novela, me imagino que en el 32, la fecha exacta no la encontré, una señorita llamada María Farcasanu
fue asesinada en el tren, en el Orient Express, y arrojada fuera de él mientras el tren iba en marcha por un señor que se llama Karl Strasser. Si eso influyó o no a la historia de Agatha Christie, pues no está todavía ni confirmado ni refutado, pero ocurrió un año antes de que se comenzara a conocer la historia. En 1950, en el mismo tren, bueno, no exactamente el mismo tren, pero digamos en la misma ruta, en el Orient Express, un señor llamado Simon Carpe desapareció. Simplemente se desvaneció del tren, nadie supo qué fue lo que pasó con él. Y a la hora de hacer las investigaciones, se suponía, los investigadores suponían que esta desaparición tenía que ver con el trabajo de espionaje, ya fuera del propio Carpe o de alguien más, que había algo de espionaje internacional en ese momento. Estamos hablando de comienzos de la Guerra Fría, pero es un caso que nunca se clarificó. Y este caso en particular, el de la desaparición de Simon Carpe, fue lo que inspiró después a Ian Fleming para escribir Desde Rusia con Amor, que por supuesto, después de haber sido publicada, siendo una historia del 007 de James Bond, fue adaptada al cine también, fue llevada a la pantalla. Entonces esos eran los datos de trivia que yo quería contarles. Ahí están los dos avances que comentamos para esta semana. Son dos avances que me emocionan bastante. La verdad, si tuviera que escoger uno, yo me quedaba con el asesinato en el Orient Express. Hace mucho que no vemos una película así y creo que a la gente que nunca lo haya hecho le va a venir muy bien, ¿no? De nuevo, bajen las manos, vayan a ver la película, no importa que no haya canciones pop, no importa que no haya actores jovencísimos trabajando en la película, no importa que no haya superhéroes. Creo que este tipo de cine, este tipo de suspenso, nos hace muy bien tenerlos en el cine, nos hace muy bien tenerlos en la cabeza y les aseguro, la historia de Agatha Christie es muy, muy, muy entretenida. Si también no la han leído, yo les recomiendo entrar justo por este escrito, por el asesinato en el Orient Express, para comenzar a ver si les gusta o no les gusta Agatha Christie, pero denle la oportunidad. Creo que por ahí va la recomendación. Ahí están los dos avances de esta semana: Seven Sisters o What Happened to Monday, y del otro lado Murder on the Orient Express, dirigida esta por Kenneth Branagh y aquella por Tommy Wirkola. Nos escuchamos después en el siguiente 2:30 o el lunes mismo en un retrovisor más de los que Cine Garage presenta aquí en Puentes. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me